El contenido de una buena constitución federal o que rija a un país debería ser la base para que ese pueblo tenga un buen gobierno, plantea el politólogo italiano Giovanni Sartori en su libro Ingeniería Constitucional Comparada. Sin embargo, reconoce que no es fácil de cumplirse, por lo que presenta otra opción para que empiece a ser la base o sostén de un Estado. Sí, no vamos a obtener una fórmula milagrosa con las constituciones, pero difícilmente, si no tenemos constituciones adecuadas, pues difícilmente vamos a alcanzar este resultado de tener buenos gobiernos, ¿no? Una de las formas que propone el teórico italiano es que haya premios y castigos, en primer lugar, para los representantes populares. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si un legislador, además de que se pueda alcanzar la profesionalización de la función legislativa, si un diputado o un senador, dependiendo de los periodos o como se quiera plantear constitucionalmente, da buenos resultados, pues hay que premiarlo, ¿no? ¿Cómo lo premiamos? Pues que tenga la posibilidad de reelegirse. Obviamente, si no hizo un buen trabajo, pues la gente que votó por él no va a votar por él y en ese sentido lo estaríamos castigando, ¿no? Sartori plantea que para avanzar en la democracia mexicana es necesario que haya reelección inmediata, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Hugo Vega en la Cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Estamos con Diego Valadez platicando del tema de ingeniería constitucional y la pregunta, después de que nos ha hablado de las reformas que requeriría el Poder Legislativo, la pregunta obligada siguiente es, ¿qué reformas requeriría el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo requiere de una reforma muy importante, desde mi punto de vista clave. En México tenemos una democracia basada en libertades públicas, pero en la que no existen las responsabilidades políticas. Y no hay democracia sin ambas cosas. La responsabilidad política consiste en la obligación de quienes desempeñan altos niveles políticos de función directiva, de comparecer de manera sistemática, informar y discutir sus decisiones ante el Congreso. Y además, sujetarse a las deliberaciones y a las decisiones que en materia política el Congreso tome. Mientras no construyamos un sistema de responsabilidad política, corremos el riesgo, primero, de que el Congreso vea de una manera muy distante al gobierno. Segundo, de que los gobiernos se hagan progresivamente más mediocres, porque no tienen el incentivo de competir. También la competencia se debe considerar como un elemento relevante en la política. ¿Tú alguna vez hablabas de separar al jefe de gobierno del jefe de Estado? ¿Todavía piensas eso o no sería conveniente tener una suerte de jefe de gabinete? Más que de separar al jefe de gobierno y al jefe de Estado, creo que se puede conservar la figura del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, pero que tenga un jefe de gabinete y un gabinete con atribuciones específicas establecidas en la Constitución. Por ejemplo, que el gabinete, Gerardo, discuta el presupuesto, porque en este momento el presupuesto, y así ha sido a lo largo de toda la historia de México, es una atribución del secretario de Hacienda. Realmente el secretario de Hacienda es, para todos los efectos, el jefe del gabinete, de una manera informal. Él es el que determina a quién se le asignan qué partidas. O sea, la definición o determinación del impacto de las políticas adoptadas por el Estado la toma el secretario de Hacienda y a veces con acierto, a veces sin él. Eso debe hacerse en el gabinete para que los secretarios de todas las ramas digan y defiendan sus puntos de vista y que se apruebe un programa de gobierno que realmente sea compartido por todos los integrantes del gabinete. A ver, si te estoy entendiendo, habría que empezar a desmantelar este presidencialismo que tenemos para ir construyendo una suerte de parlamentarismo, ¿o estoy perdido? Más o menos por ahí. Hay que desmantelar este presidencialismo porque es muy arcaico. Ni siquiera corresponde al viejo modelo americano. E ir construyendo un presidencialismo al que yo llamo parlamentarizado, o sea, que adopte una serie de principios que vienen del sistema parlamentario. La interfecundación de los sistemas ha existido siempre. El propio sistema presidencial americano tiene muchos más elementos de parlamentarización que el nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo los secretarios de Estado, sino
todos los funcionarios del nivel que corresponde en México al del director general para arriba, todos, sin excepción, son ratificados por el Senado. En México solamente es ratificado por el Senado el Procurador General de la República, me refiero al gabinete, Sí. y algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con lo cual ni siquiera se atiende lo que dice la Constitución, porque el artículo 76 dice que todos los altos funcionarios de Hacienda, Claro. y para los efectos prácticos solamente algunos y los de mediano nivel. De manera que la propia organización presidencial estadounidense tiene instrumentos que proceden del parlamentarismo británico y que no llegaron a México ni llegaron a América Latina. Pero que personas como tú piensan que deben llegar. Eso es parte de lo que te comentaba hace un momento, de convertir a los integrantes del gabinete en personas políticamente responsables que den cuenta de sus decisiones o de sus omisiones. Hablemos ahora del Poder Judicial. ¿Qué reformas harías al Poder Judicial? Y cuando te escucho, Diego, cuando hablas del Ejecutivo, Legislativo, perdón que insista, pero lo haces como antiguo diputado, como antiguo colaborador del Ejecutivo, como antiguo ministro de la Corte, que tú fuiste. ¿Qué reformas le harías al Poder Judicial? ¿Lo sientes competente? ¿Lo sientes a la altura de los retos del país? Sí, lo siento muy bien, lo siento a la altura de los problemas del país, pero creo que hay que dar un paso adelante que nos ha faltado. La Suprema Corte de Justicia debe convertirse ya solo en un tribunal constitucional. Lo diré en otros términos. La Suprema Corte es un tribunal constitucional y tú has trabajado y conoces muy a fondo el Poder Judicial también. Pero además de ver problemas de constitucionalidad, siguen viendo problemas de legalidad y más todavía ven problemas de administración del Poder Judicial a través de la participación de la Corte en el Consejo de la Judicatura Federal. Creo que la Corte debe quedarse solo con los asuntos constitucionales y que debe existir un órgano intermedio entre la Corte y los tribunales colegiados para que ese sea el órgano supremo en materia de legalidad. ¿La forma en que actúan nuestros jueces y nuestros magistrados te parece que responde a las necesidades del país? Sí, la verdad se han profesionalizado, actúan con probidad, son muy serios. Ahora, hay un problema que no es propiamente de la Corte o del Poder Judicial, pero que tiene incidencia en el Poder Judicial. Y es que en México no tenemos colegiación obligatoria de los abogados, y no tenemos una supervisión estricta de la enseñanza del derecho en el país. Mientras esto no ocurra, mientras no tengamos abogados que realmente lo sean, que quien tenga un título pueda presentar, además del examen de grado que haya presentado en su institución educativa, un examen general de conocimientos acreditados ante una barra, ante un colegio de profesionales, no tendremos un buen foro. El foro mexicano es realmente malo. Tenemos abogados maravillosos, pero también tenemos abogados que no saben derecho y que tienen que recurrir al expediente del soborno, real o ficticio. La mayor parte de las veces ficticio, y cuando pierden le dicen a su cliente es que el otro dio más dinero. En realidad ninguno de los dos dio dinero. Claro. Pero el que quiere justificar su derrota por no haber sabido argumentar bien los derechos de su defendido o de su representado, le imputa al juez cosas que no ocurrieron. Vamos a hablar ahora, Diego, después de un breve intermedio, del federalismo. ¿La federación y los estados están coordinándose de manera correcta? ¿Sí o no? Vamos a un pequeño.